Mi nombre es Kevin Rosas y voy a ser el profesor de esta asignatura en este semestre. Bueno, no sé si saben, en estequiometría este semestre tenemos 4 grupos, de los cuales 2 son, bueno, me dejaron a cargo a mí y otros 2 a la profesora Andrea y la profesora Zulma. Quiero darle la bienvenida a todos a este curso de estequiometría. Y bueno, decirles que es un curso bastante sencillo, a mi juicio. Estequiometría no es difícil, me parece a mí, como otras materias, ¿no? Por ejemplo, una materia que me parece a mí compleja, fenómenos de transporte. Eso me parece complejo. Es difícil de entender, la matemática es compleja, hay que resolver ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. Eso me parecía muy complejo. Estequiometría es una asignatura sencilla, es fácil de entender, la matemática son sistemas de ecuaciones lineales, por mucho 3×3, 4×4, muy fácil de resolver. Entonces, bueno. Pero sí una materia básica, ¿no? Ustedes yo creo que saben, algunos de ustedes creo que están repitiendo, algunos de ustedes les han contado, es una materia básica que usted necesita aprender. Usted no necesita aprobarla, sino necesita aprenderla, porque es la base de las demás asignaturas que usted va a cursar más adelante, como termodinámica, como operaciones unitarias, como control de procesos, entre otras, ¿no? Entonces es una asignatura fundamental que usted tiene que aprender. Como les digo, no es una asignatura, a mi juicio, no es una asignatura difícil. Obviamente, como todas las asignaturas, hay que estudiar, hay que hacer, hay que trabajar, hay que entregar cosas, hay que presentar exámenes, pero nada del otro mundo, ¿no? No es nada de que nadie pueda hacerlo, no. ¿Okay? Bien, en cuanto a eso. Listo. ¿Qué más les voy a comentar por ahora? Mientras van llegando los demás compañeros. Tengo en mi lista, creo que 29 estudiantes. 29 estudiantes. Entonces, bien, ¿cómo vamos a llamar a lista? De la siguiente forma. Como hoy es el primer día de clase, bueno, pues nos vamos a presentar, vamos a prender la cámara, vamos a hablar un poquito, yo los voy llamando a lista para conocerlos, para verlos, y bueno, esencialmente me gustaría saber de dónde son, uno, y sobre todo, si es primera vez que ve la asignatura, o si la está repitiendo, eso es muy importante para mí, para saber qué tipo de grupo tengo. Y lo tercero, qué expectativas tiene o qué, si ya la vio, qué recomendaciones tiene para sus compañeros. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer en orden alfabético. Y bueno, pues voy a empezar yo, ¿no? Entonces, como les decía y como les debe aparecer en su horario, mi nombre es Kevin Leandro Rosas Barrera. Soy ingeniero químico de profesión, pero soy profesor por vocación, escucho, ¿no? Porque me gusta mucho la docencia, porque me gusta enseñar, porque trabajo en esto, no porque no tenga otro empleo, sino como hacen muchas personas en realidad, sino porque a mí me gusta, me gusta. El primer curso que enseñé fue estequiometría. La primera auxiliatura que hice fue estequiometría. Fui auxiliar del profesor Mario Álvarez por allá en el año del 2005, porque soy egresado de la UIS. Y siendo auxiliar de estequiometría, tenía que dictar talleres, tenía que calificar exámenes, tenía que diseñar exámenes, y eso me gustó mucho. Entonces, después de que me gradué, empecé con la maestría, empecé dictando estequiometría, ya no como auxiliar, sino como profesor. He dictado
estequiometría muchas veces, conozco la materia, sé que se dicta, me gusta mucho la asignatura, es una de las que me gusta porque fue la primera que dicté, porque es una materia chévere, interesante, es una materia que nos enseña a pensar, a analizar los procesos, a conocer de los procesos y en esencia a hacer balances de masa, ¿no? Eso es estequiometría. Un nombre más general, porque la estequiometría es la ciencia que estudia la relación que hay entre reactivos y productos, ¿no? Haciendo referencia a una reacción química. Eso es la estequiometría, el estudio de las proporciones en que debo mezclar los reactivos para producir cierta cantidad de productos. Eso es estequiometría. Pero aquí no solamente hablamos de sistemas reaccionantes, sino de sistemas no reaccionantes, hablamos de humedad, hablamos de gases. Entonces, en esencia, esta materia debería llamarse como balance de masa, algo así. O balances de materia, que es un nombre mucho más general, ¿no? En petróleo sí se llama así, balance de masa de energía, por ejemplo. Entonces, me gusta mucho la materia, fue la primera que enseñé, la he enseñado muchos años. En los últimos años no la enseñé porque estaba luego en la maestría, hice mi doctorado y acabo de sustentar mi tesis doctoral hace apenas 2 semanas y por eso dejé de dictarla, ¿no? Por cuestiones de tiempo, por cuestiones del doctorado, que no te da tiempo para nada. Y bueno, después de algunos años, creo que como 4, que no la enseño, volví. Para mí es todo un placer, la verdad. Enseñar esta materia para mí es muy agradable, me gusta mucho y espero poderles transmitir el poco conocimiento que tengo y que ustedes puedan aprender, ¿no? Eso es como el objetivo. El objetivo es que ustedes aprendan. El objetivo no es que ustedes aprueben. Bueno, eso es una consecuencia del aprendizaje. Una consecuencia del aprendizaje es que usted apruebe, pero yo les sugiero fuertemente que piensen primero en aprender porque lo van a necesitar, seguro que sí. Créanme que es una materia que usted tiene que saber sí o sí, y si no va a tener muchos problemas en las asignaturas que sí, ¿no? Entonces, bueno, llevo varios años enseñando no solo en la UIS, sino en otras universidades, no solo estequiometría, he enseñado otras asignaturas, fenómenos de transporte, por ejemplo. Era una asignatura que no quería enseñar, pero que era un reto completo para mí porque es compleja. Y bueno, en algún tiempo me pidieron enseñar la asignatura y tomé el reto de hacerlo. Es compleja comparado con estequiometría, pero es una asignatura también interesante, ¿no? Desde otros puntos de vista. He enseñado control de procesos, laboratorios, químicas, bueno, algunas asignaturas diferentes a estequiometría. Soy de la ciudad de Sogamoso, pero hace más de 15 años vivo en Bucaramanga, así que ya casi que soy santanderiano. ¿Qué más les cuento? Pues eso, simplemente eso. Espero que todos ustedes puedan aprender, que todos ustedes puedan avanzar en su carrera de la forma correcta, ¿no? Haciendo las cosas como se deben hacer, no haciendo copias, no mandando a hacer los exámenes, no haciendo trampa, ¿cierto? Porque ahora esta virtualidad pues nos obliga un poco más o nos permite, ¿no? Nos da esa libertad, ¿ok? Que a veces esa libertad la aprovechamos en sentido de copiar y esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo espero que ustedes no tengan esa mentalidad de que hay que copiar y pasar, sino de que hay que aprender y que hay que trabajar, ¿no? Porque para aprender se necesita esfuerzo, se necesita tiempo. Entonces ese sería como el reto de este semestre, ¿no? Yo sé que ustedes tienen otras asignaturas, de pronto cálculos, de pronto no sé qué otras asignaturas ven o están viendo, pero yo sí les recomiendo fuertemente que le presten bastante atención a estequiometría porque es una materia bastante importante para su carrera. Bien, entonces, pues ya
dando esa pequeña introducción, entonces pues les voy a ir dando la palabra a cada uno de ustedes. Por favor, prenda su cámara, de pronto ustedes ya se conocen, entraron desde el primer semestre, se conocen algunos de ustedes, yo no, la verdad me gustaría verlos, conocerlos, romper un poquito de esa barrera de la virtualidad. Entonces no tengan ningún temor de prender la cámara, de prender el micrófono, de hablar, de preguntar, de conversar, de opinar, porque aquí estamos todos, digamos que al mismo nivel, podemos hablarnos siempre con respeto, eso es como la única regla, ¿no? Eso sería. Entonces voy a darle la palabra a Nelson José, no sé si está Nelson, que nos cuentes un poquito. Sí, señor, buenos días. Buenos días, Nelson. Una disculpa, no tengo cámara, entonces. Vale, no hay problema. Me llamo Nelson José Mayolave, soy repitente de materias de geometría y pues un consejo es que practiquen muchos ejercicios. ¿De dónde eres, Nelson? Soy de la ciudad de Piedecuesta. De Piedecuesta, vale. Sí, es muy importante hacer ejercicios. Hay que practicar bastante, ¿no? Sí, señor. Gracias, Nelson. Vale, Tengo la palabra a Alejandra Arenas. Buenos días, mi nombre es Marjorie Arenas, soy de San Gil y vivo en Bucaramanga. ¿Qué expectativas tienes? ¿Primera vez? ¿Ya la viste? Sí, ya la vi y pues es de una materia a dedicarle muchísimo tiempo y es dedicación. Sí, gracias. Marjorie. Listo, vamos con Juan Pablo Argüello. Buenas, mi nombre es Juan Pablo Argüello, soy de acá de Bucaramanga y pues estoy viendo la materia por primera vez, pero sí había escuchado que es de bastante dedicación de otros compañeros. Vale, Juan, muchas gracias. Seguimos con Karen Natalia Cabrera. Hola, mi nombre es Karen Natalia Cabrera, soy de Sogamoso, Boyacá, y estoy viviendo acá. Es la primera vez que veo la materia y espero que pueda comprender bien los conceptos para usarlos en la carrera. Y ya. Vale, Karen, gracias. Vamos con Jonathan. Steven. Está cargando. Buenos días. Buenos días. Soy Jonathan Córdoba, yo soy de Belén, Boyacá, actualmente estoy en la ciudad de Bucaramanga, estoy repitiendo la materia. Mi consejo para todos es lo que han dicho mis compañeros, mucha dedicación, es de bastante cuidado, es de bastante disciplina y de hacer ejercicios a lo loco. Vale, Jonathan, gracias. Sí, es verdad, es de bastante cuidado, ¿no? Hay que no solamente hacer los cálculos, sino hacerlos bien, ¿no? Y bueno, sí, una buena sugerencia es hacer ejercicios. Yo creería que no tantos, ni muchos ni pocos, ¿no? Uno, digamos que en la medida en que va estudiando, uno siente cuando ya es suficiente, ¿no? Pero digamos que eso depende de cada persona, ¿no? De la facilidad que tenga de asumir o de asumir, no, de asimilar los conceptos y lo que hay que hacer, ¿no? Hay personas que lo hacen muy rápido, hay personas que necesitamos más tiempo y bueno, pues esas personas que necesitamos más tiempo, pues necesitamos hacer más ejercicios, ¿no? Pero sí, hay que hacerlos, definitivamente que sí. Bueno, Jonathan, gracias. Vamos con María Isabel Duarte. María Isabel Duarte. Creo que no está. Okay. Seguimos con Pedro Luis Gómez. Buenos días, mi nombre es Pedro Gómez, soy de Bogotá y es la primera vez viendo esta materia.
Actualmente estoy en Bucaramanga y pues voy a ver qué pasa. Vale. ¿Alguno de ustedes está interesado o quiere asistir a las clases híbridas? Pedro, por ejemplo, estás en Bucaramanga. Pues sí, aunque vine por temas personales, también podría empezar a ver clases híbridas. Vale. Ok, gracias, Pedro. Seguimos con Dana Carolina. Bueno, Cuenta para que aparezca una foto de su rostro, ¿vale? Aunque a veces o muchas veces no vamos a poder prender la cámara. Entonces, bueno, yo voy a poder verlo, al menos la foto de ustedes, y voy a intentar reconocerlos, ¿ok? Entonces, para que por favor la configuren, Mariana, por ejemplo, tiene una foto de rostro, Angeli, Paula, Sebastián, ¿listo? Entonces vamos a tratar de colocar una fotico de su rostro, ¿no? No es necesario que coloquen la foto con su novio, su novia, su carro, su perro, sino una foto de ustedes que podamos identificarlos. ¿Listo? Es como una sugerencia que les hago y que les pido, por favor. Listo. Eso en cuanto a la asignatura, a la presentación. Bien. A continuación les voy a mostrar, voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar, bueno, yo aquí manejo dos pantallas que es más fácil para dar la clase. Voy a mostrarles el contenido programático de la asignatura y voy a... un segundo. El contenido programático de la asignatura y vamos a hablar un poquito de la forma en que va a hacer el curso, ¿no? En que vamos a evaluar el curso. Por favor, me cuentan si ya ven mi pantalla. Sí, profe. Gracias, Angeli, muy amable. Tania. Ok, entonces, bien. Este es el programa o el contenido programático de esta asignatura. Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata, ¿cierto? El propósito de la asignatura es aprender a construir e interpretar diagramas de flujo de un proceso químico. ¿Okay? Entonces, como les decía, en estequiometría aprendemos o entendemos los procesos mediante diagramas de flujo. ¿Okay? Entonces, es importante aprender a construirlos y aprender a interpretarlos. ¿Okay? Entonces, los procesos los entendemos así, haciendo diagramas de flujo. Entonces, es algo que nosotros necesitamos saber hacer. ¿Okay? Saber hacer. Y por eso está ese primer propósito. El segundo es comprender y aplicar las leyes de la conservación de la materia y los balances de materia para poder determinar flujos y composiciones. ¿Okay? Entonces, el objetivo de los balances de masa es saber en esencia cuál es la composición de una corriente o de una mezcla y cuál es el flujo de esa corriente, ¿no? Eso es lo que nos interesa a nosotros. En resumidas cuentas, siempre vamos a calcular flujos y composiciones. Flujos y composiciones. Eso es todo lo que tenemos que hacer.
Y para eso, pues aplicamos el concepto de balance de materia que está basado en la ley de la conservación del masa, ¿no? Básicamente eso. Comprender y aplicar las interacciones y equilibrios que existen en mezclas de compuestos químicos en diferentes estados. Listo, este último propósito tiene que ver con los dos últimos temas que vamos a ver, que tiene que ver con gases y con vapores, ¿ok? Gases y vapores. Aquí no dice vapor, pero bien, aunque siempre nos dicen que hay tres estados de la materia, gas, líquido y sólido, vamos a ver que el gas y el vapor son parecidos, son como hermanos, ¿cierto? Pero tienen ciertas diferencias. Luego hablamos un poquito de eso, de cuál es la diferencia entre un gas y un vapor. Entonces los objetivos o las competencias que debemos desarrollar están consignadas en dos, ¿no? Las cognitivas, que tienen que ver con el conocimiento, ¿no? Necesitamos conocer, necesitamos memorizar ciertas cosas y necesitamos desarrollar ciertas habilidades, ¿ok? Entonces el primer logro tiene que ver con conoce los equilibrios e interacciones entre las sustancias en diferentes estados, ¿no? Conoce las leyes fundamentales, comprende el concepto de grados de libertad. Esto es muy interesante, ¿no? Alguien que ya ha visto la asignatura nos puede recordar para qué sirven los grados de libertad, cuál es la utilidad de saber o de comprender los grados de libertad y de construir los grados de libertad. De los que ya vieron la materia, ¿quién nos quiere ayudar? Pues para conocer si el problema se puede realizar o no. Puede ser para saber si el problema tiene solución única, ¿no? Que es diferente. Porque a veces un problema lo podemos resolver parcialmente, ¿no? O a veces no se puede resolver. Entonces, generalmente buscamos que los grados de libertad, se construyen para saber si tiene solución única, o si tiene solución múltiple, o si no tiene solución, ¿no? Pero más que eso, para otra cosa que se puede utilizar, bueno, eso es verdad, eso es una aplicación de los grados de libertad, pero otra mucho más importante. ¿Cuál sería? Vamos, adelante, no les dé pena hablar. Los que ya vieron la asignatura, que son varios, cuéntenme, ¿para qué sirven los grados de libertad? Fíjense que hablando un poquito, por eso les preguntaba a ustedes qué esperan. Fíjense que no estamos construyendo grados de libertad, ni siquiera estamos analizando un problema, estamos preguntando un concepto, ¿no? ¿Para qué sirve tal cosa? Desde ahí parte la comprensión del problema, ¿no? De saber qué herramientas tengo disponibles y para qué me sirven esas herramientas, ¿no? ¿Para qué me sirve hacer grados de libertad? ¿Qué objetivo tiene hacer los grados de libertad, ¿no? Entonces, fíjense que eso es lo que tenemos que aprender, cosas básicas. Aplica las leyes de la conservación de la masa para balancear un proceso químico y determinar los flujos y las composiciones. Eso ya es la parte matemática, ¿no? Basados en el proceso, vamos a calcular flujos y composiciones, ¿no? Un balance de masa es simplemente llevar la contabilidad de la cantidad de una sustancia que está presente en un proceso, ¿no? Llevar la contabilidad, cuánto entra, cuánto sale, cuánto se gasta, cuánto se produce, etcétera, etcétera. Es básicamente eso. Y la segunda parte tiene que ver con la parte de la actitud o actitudinal y axiológica de los estudiantes, ¿no? Y esto tiene que ver más con el desarrollo de la persona, ¿no? Que en algunos cursos de pedagogía los llaman las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades blandas, estas son como las habilidades técnicas que nosotros debemos saber, evidentemente, y los estudiantes o egresados de la UI se caracterizan porque son muy fuertes en la parte técnica, saben hacer las cosas, tienen bastante conocimiento, ¿sí? Pero a veces dejamos de lado un poquito otra parte del desarrollo de la persona, que también es muy importante, ¿no? Y es lo que nos cuesta un poquito a la hora de conseguir un trabajo, y es que yo tengo que saber expresarme, yo tengo que saber hablar, yo tengo que saber transmitir, yo tengo que saber escribir, ¿ok? Y esas partes tienen que ver con la actitud de la persona, ¿no? Y esa parte a veces la dejamos de lado y nos enfocamos mucho
en la parte técnica. Es importante saber la parte técnica, pero también es importante, por ejemplo, ser una persona respetuosa. Es importante aceptar el aporte de los demás, es decir, es importante saber que nosotros no tenemos la verdad absoluta, que hay otras personas que piensan diferente y que porque piensan diferente no quiere decir que estén equivocados, ¿cierto? Eso hace parte de la formación de nosotros también como profesionales, ¿ok? Aceptar cuando alguien nos hace una crítica, ¿cierto? Eso lo aprendemos mucho, por ejemplo, cuando presentamos nuestro proyecto de grado, porque nos dan palo fuertemente, ¿no? Nos critican mucho, ¿cierto? Y esas críticas tenemos que aceptarlas porque generalmente son críticas constructivas, ¿ok? Cuando hacemos un posgrado y tenemos que defender un proyecto, tenemos que defender un trabajo de investigación, nos van a criticar, eso es lo más normal. Si no nos criticaran, yo creo que se perdería el objetivo de la investigación, porque siempre hay cosas por mejorar y a veces uno no las ve, pero otras personas tienen perspectivas diferentes y nos dan críticas, ¿no? Las críticas no siempre son malas, las críticas muchas veces aportan, ofrecen aportes en actividades colaborativas, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Asume con responsabilidad los compromisos de la asignatura, acude a las clases puntualmente, participa activamente, mire, participa activamente. Eso es muy importante en las clases y más en esta forma de virtualidad que tenemos, ¿no? Que uno hace una pregunta, por favor participe, por favor abra el micrófono, diga algo, diga sí, diga no sé, diga me parece que o alguna cosa, pero tenemos que participar, ¿ok? Participar. Participa en el desarrollo de la clase, fíjese, participa. No solicita la realización de exámenes supletorios. Esto me parece un poco chistoso, pero es la realidad que estamos enfrentando ahora, ¿no? Porque si vamos a hacer una evaluación, un examen, entonces hay muchas personas que se aprovechan de eso, ¿no? Y entonces, no, es que se me fue la luz, no, es que se me fue el internet, no, es que, ¿cierto? Pero son excusas, simplemente porque no estudiamos, ¿no? Obviamente, a mí se me ha ido la luz, se me ha ido el internet, etcétera, etcétera. Eso obviamente que va a pasar, ¿no? Pero generalmente pasa cuando vamos a hacer una evaluación, cuando vamos a hacer un parcial, cuando tenemos que entregar algo. Entonces, generalmente pasa eso en esos momentos, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros como personas que somos, necesitamos afrontar las consecuencias de lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Si yo no estudié, entonces pues me queda fácil decir, no, se me cayó el internet, ¿no? Para tener 1 o 2 días más para estudiar y presentar un supletorio o lo que sea, ¿no? Pero entonces ahí es donde está la ética y los valores de las personas, ¿no? De ser siempre transparentes, de tratar de hacer las cosas bien, de no hacer trampa, ¿cierto? Yo creo que ustedes ven noticias y creo que también les molesta las cosas como se manejan en la política, ¿no? Por ejemplo, a mí me molesta muchísimo, por eso casi no veo noticias porque me molesta mucho el tipo de persona que nos gobierna, ¿no? Pero a veces no somos conscientes de que nosotros hacemos lo mismo a nuestro nivel, ¿no? A nuestro nivel hacemos exactamente lo mismo. Entonces, si a nosotros nos molestan esas cosas, nosotros deberíamos actuar de forma diferente, ¿no? Entonces, esas cosas también se aprenden, aunque usted diga, pero si estamos hablando de que me tiene así, pero esas cosas también son importantes en el desarrollo de la asignatura. Esas cosas también las tendremos que aprender a hacer, ¿no? A no hacer copia, a no buscar quién me hace el parcial, ¿cierto? Porque eso es desleal, eso no es ético, eso no está bien hecho, ¿ok? Y eso está por fuera del objetivo de lo que usted vino a hacer a la universidad, ¿no? Yo creo que usted vino a la universidad a aprender, a formarse, ¿cierto? A desarrollar ciertas habilidades, no a que otra persona le haga, no a pagarle a otra persona para que haga. Entonces, no se desenfoquen de eso porque eso también es importante. Contenido de la asignatura. Básicamente hay 3 pilares aquí. Bueno, yo creería que 2. El primero es balance por componentes sin reacción química. Vamos a analizar un montón de procesos donde no ocurre una reacción química, ¿ok? Procesos como cuáles, muchachos. ¿En qué procesos no hay reacciones químicas? Denme un ejemplo, por favor. Que ustedes crean, ¿no? Donde
sistemas de mezclado de aceite, o sea, soluciones no miscibles. Bueno, en sistemas de mezclado, sean miscibles o invisibles, bueno, unidades de mezclado, puede ser. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro proceso u operación? La destilación puede considerarse un procesador. Claro que sí, la destilación es un proceso de separación donde generalmente no hay reacciones químicas. Hay una clase de destilación que se llama la destilación reactiva, donde sí hay reacción, pero en general se puede contemplar como una unidad no reaccionante, ¿no? Ahí está escrito, miren, en la pantalla, no sé si lo alcanzan a ver: destilación, mezclado, condensación, evaporación. Hay un montón de operaciones unitarias que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver sedimentación, vamos a ver absorción. ¿Qué otra? Destilación, absorción, sedimentación, cristalización. Creo que es de mis favoritas. Entonces vamos a aprender de esas unidades, ¿no? Y cómo hacer balances en ese tipo de unidades. Balances por componente con reacción química, ¿no? Entonces aquí está toda la parte de la estequiometría. Ahora sí entramos a lo que se llama estequiometría, ¿no? Bien, aquí hay errores de ortografía. Voy a pedirle a la profesora que me pase por favor el PDF en Word para corregirlo. Estequiometría lleva tilde en la I, en la última I. Entonces, bueno, ahí hay cositas que corregir. Entonces, aquí ya es donde aparece una reacción química, ¿cierto? Y entonces la ecuación de balance es un poquito diferente, ¿no? Hay que adicionar un término que contemple la reacción química, ¿no? Y a esas unidades reaccionantes le podemos acoplar alrededor unidades no reaccionantes, ¿no? Entonces, en los balances por componente también vamos a hacer balances sin reacción. Entonces, ahí es donde se empieza a acumular el tema, ¿no? Porque en unidades reaccionantes voy a evaluar la unidad reaccionante, pero también van acopladas unidades no reaccionantes, ¿no? Entonces, para un proceso de reacción, primero, por ejemplo, hay un proceso de mezcla. Primero mezclo reactivos, luego los ingreso al reactor. Ocurre la reacción. Lo que sale del reactor tengo que separar lo que son los productos, entonces puedo alimentar esa corriente a un sistema de destilación, por ejemplo, o un sistema de cristalización. Entonces tenemos acoplados sistemas reaccionantes y no reaccionantes. Entonces es imposible desligarse al evaluar la unidad 2 de evaluar la unidad 1. Y por eso es que el examen acumulativo tiene sentido, ¿ok? Tiene sentido porque no puedo desligarme del tema anterior. Por eso ustedes tienen que aprender tema por tema y no dejar acumular. En el grupo anterior, que tengo clase de 8 a 10, dijo alguien que vio la asignatura el semestre pasado, dijo, yo no estudié en todo el semestre y al final cuando fui a presentar el examen eso era una bola de nieve gigante, inmanejable, que ni siquiera empezar a realizar el examen, ¿no? Y él es consciente, eso es interesante, que uno sea consciente de que es que yo no estudié, es que yo no le dediqué el tiempo y por eso es que yo no tenía ni la más remota idea de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, esa autoevaluación es muy, muy interesante. Luego vamos a ver balances por elementos. Los balances por elementos, ¿cuándo se usan, muchachos? A ver, los que ya vieron la asignatura. ¿Cuándo hago yo un balance por elemento? ¿Cuándo dejo de hacer un balance por componente y hago un balance elemental? ¿Cuál es la condición principal para poder hacer un balance elemental? ¿O el por qué hago un balance elemental? Cuéntenme. Muchachos, ¿me escuchan? ¿Están por ahí? Fíjense, ¿sí ve? Esa es una buena razón para saber que evidentemente yo tengo que repetir una asignatura, ¿no? Porque no manejo todavía los temas. Listo, vamos a verlo más adelante. Esencialmente es porque no conozco la estequiometría de la reacción, ¿no? Para hacer un balance por componente yo necesito saber estequiométricamente cuál es la reacción que está ocurriendo. El balance elemental, yo puedo hacer un balance elemental en un sistema reaccionante sin saber cuál reacción está ocurriendo. Esa es la ventaja del balance elemental. Luego vamos a ver algo de gases y de gases reales.
y sobre todo de gases aplicados a un proceso súper interesante que se llama humidificación. Es un tema bastante interesante, la humidificación. Y luego vamos a ver algo de gases reales, espero. Vamos a ver que no solamente existe el modelo del gas ideal, ¿sí? Sino que existen otros modelos como Van der Waals, Penrose, Reiswijk-Wong, Benedict-Webb-Rubin, correlación generalizada de Lee-Kessler, que nos permiten estudiar los gases de una forma mucho más real, digámoslo así, ¿no? El modelo del gas ideal no siempre es aplicable, entonces por eso existen otros modelos. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la estrategia para cómo van a ser las clases? Pues, no sé si ustedes alcanzan a ver al fondo, yo tengo un tablero gigante que mandé a hacer hace como un año que empezó la pandemia, pensando un poco en las clases, de cómo iba a dictar mis clases. Y en realidad nunca lo he utilizado para las clases. ¿Por qué? Porque es un poco complejo. No sé si alguien puede o alcanza a leer lo que dice allá. ¿Alguien lo puede? Son cositas en inglés. Algunas palabras, pero todo no mucho. Sí. I Sí. feel yes. Eso es lo único que alcanzo a leer. I feel as if. ¿No alcanza a ver la parte de arriba? No. Es que igual cuando se comparte pantalla como la cámara es más chiquita, pues ahorita... We are Me born. gusta mucho. Born to. To make a difference. No, ni idea. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí o cierto que no? Muchachos, nosotros estudiamos en la UIS, eso tiene que ser de orgullo para ustedes. A mí me enorgullece mucho decir que soy de la UIS, ¿no? Pero como consecuencia de eso, nosotros tenemos que demostrar que somos UIS. ¿Cómo demostramos que somos UIS, muchachos? Haciendo la diferencia, ¿no? De que nosotros sabemos hacer ciertas cosas que otros no saben. De que nosotros somos mejores que otros, ¿ok? Hay muchos mejores que nosotros, evidentemente, pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Entonces, el estudiar en la UIS es un privilegio, yo creo que es un privilegio completamente, y uno no se da cuenta de eso, muchachos, hasta que sale de la UIS. Yo he trabajado en otras universidades y empiezan a preguntarme, ¿y cómo es? ¿Y cómo es tal universidad? ¿Y cómo? Muchachos, no hay comparación. La UIS no tiene comparación con las universidades que hay, por ejemplo, en Bucaramanga. No las podemos comparar porque son completamente diferentes. Cuando nosotros comparamos algo es porque tienen algo en común. Yo creo, por mi experiencia, que no las podemos comparar porque la UIS tiene una misión diferente a las demás, ¿no? El hecho de que sea una universidad pública ya la hace diferente a las demás, ¿no? Porque el objetivo de una universidad pública es enseñar, es capacitar, es formar personas, ¿no? La universidad privada tiene otro enfoque diferente. Su motivación de existir es diferente, ¿no? Yo sé que ustedes me entienden a qué me refiero. Entonces, ya desde ese punto de vista ya no las podemos comparar. Y la calidad de los estudiantes que están en la UIS no la podemos comparar con las de otras universidades, ¿ok? Pero eso también conlleva una responsabilidad y es que nosotros tenemos que demostrar que somos mejores, ¿ok? ¿Cómo? Estudiando, siendo responsables, no mandando a hacer los exámenes. Eso nos hace diferentes, muchachos. Entonces, yo los invito a que usted se responsabilidad de que usted tiene que hacerlo bien, ¿ok? Entonces, espero que tome eso, que lo analice, lo piense, lo reflexione y que intente hacerlo de alguna manera, ¿ok? Bien, entonces le estaba hablando de la estrategia. Yo no uso ese tablero para las clases porque, como ustedes acaban de ver, es muy difícil, mi cámara es muy mala y me tocaría comprar una cámara HD y yo no sé qué más y me parece complejo. Yo sé que algunos profesores lo hacen, yo los admiro de verdad porque yo no siento que pueda hacerlo, me parece complejo. En vez de eso tengo una tableta digital que me pareció mucho más práctica y entonces tengo un bolígrafo y puedo escribir todo lo que yo quiera aquí en mi tableta y cada cosa que yo escriba en la tableta pues les va a aparecer en la pantalla, ¿no?
Entonces me parece que ustedes pueden verlo mejor que el tablero, porque entonces requeriría una cámara de mayor definición, de pronto un ancho de banda mejor, ¿cierto? O más grande, y bueno, eso se nos dificulta a veces un poco. Entonces yo utilizo una pizarra digital, como llaman ahora, y todo lo que yo escriba, pues ustedes lo van a poder ver. Utilizo un programa que es como un tablero digital, donde todo lo que escriba, pues ustedes lo van a poder observar. ¿Listo? Esa va a ser la metodología. Yo les voy a plantear ejercicios. Yo les voy a preguntar, usted no se imagina lo preguntón que yo soy, que va a decir, uy, este profesor es muy preguntón. Sí, soy muy preguntón, porque yo necesito que usted se cuestione, que usted sepa por qué está haciendo una cosa, por qué está haciendo otra, por qué hace esto, por qué no lo hace. ¿Ok? Entonces voy a estar preguntando. Cada cosa que yo pueda lo voy a estar haciendo. ¿Ok? Entonces prepárese, por favor, ayúdeme a desarrollar la clase de una forma agradable, y eso se hace si usted participa, ¿no? Si usted está pendiente, ¿no? Es muy fácil en casa distraernos, ¿no? A veces nosotros, bueno, yo tengo un lugar aislado, digámoslo así, un lugar donde nadie entra mientras yo estoy haciendo la clase, pero muchos de ustedes viven con sus hermanitos, viven con sus papás, les hacen ruido, ¿cierto o no cierto? Muy cierto, hasta los Muy perros cierto. hacen ruido. Hasta el perro, a veces pasa el vendedor del aguacate, el de los churros, a veces la mamá nos pregunta algo, el hermanito, nos distraemos fácil. Muchachos, es complejo esto, es complejo. A veces el internet no nos sirve, de verdad. A veces, no sé, tantas cosas que pasan ahora. Entonces se nos dificulta mucho más el aprendizaje, ¿no? Mucho más mantener la atención. Porque cuando estamos en el salón, digamos que, bueno, estamos en el salón y yo los puedo ver y bueno, usted por pena, pues trata de no usar el celular, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en casa no, porque tenemos esa libertad. Me puedo ir para el baño, puedo quedarme conectado, ¿sí me entiende? Ustedes pueden hacer muchas cosas, tienen una libertad mayor, pero esa libertad mayor conlleva a una responsabilidad mayor, ¿no? Entonces, a veces no entendemos un tema, no porque esté difícil o no porque el profesor no le explique bien, sino porque no estoy pendiente, porque estoy haciendo otra cosa. Hoy a las 2, por ejemplo, tengo clase y hay partido de la Champions League. Yo me imagino que la mayoría va a estar allá viendo el partido de la Champions League y no poniendo atención en la clase. Eso es normal, digámoslo así, eso es dentro de lo normal, ¿ok? Porque puedo hacerlo y porque tengo la libertad de hacerlo. Entonces, yo prefiero en esos casos no asistir o no conectarme, ¿no? Porque yo lo haría, ¿no? Yo no me conectaría. Y si usted no quiere conectarse a la clase, está bien, yo no lo voy a tomar a lista. Yo creo que ustedes tienen la libertad de escoger si quieren ingresar a la clase o no. Entonces, por mí no hay problema. Si usted no quiere ingresar, no hay ningún problema. Por fallas no va a perder, así que no se preocupe. Que si usted no asiste a la clase, seguro que lo más probable es que va a perder porque no asiste, porque no ve los temas, porque no ve la explicación, porque no tiene la oportunidad de preguntar las dudas. Entonces, digamos que eso es una consecuencia, ¿no? Si yo no asisto a clase, muy seguramente no voy a entender, se me va a dificultar más y pues el resultado pues, ya se sabe cuál es. Así que no hay problema con eso. Entonces, de esa manera va a ser la clase, ¿no? Voy a proponer ejercicios, a escribir en la pantalla, a preguntarles mucho, a cuestionarlos mucho y de esa manera vamos a desarrollar las clases. ¿Cómo vamos a evaluar, no? Entonces, obviamente usted tiene que demostrar que usted sabe algo, ¿no? Que es una competencia cognitiva. Usted tiene que demostrar que sabe algo, ¿no? Y la única forma de demostrar es haciendo un examen, ¿no? Que puede ser escrito, que puede ser oral. A mí me encantan los exámenes orales porque uno se da cuenta en 5 minutos si una persona sabe o no. Yo le hago una pregunta, así como les hice ahorita, simple, básica, y si usted no es capaz de resolverla o responderla, pues ya sabe que no está, ¿no? No tiene esa competencia, por lo tanto, no puede aprobar la asignatura. Me encantaría hacer una evaluación oral, me encantaría, voy a pensarlo. De pronto puede ser en esa evaluación final
un porcentaje sea el examen escrito y un porcentaje, un examen oral, unas pequeñas preguntas donde usted me demuestre que usted sabe. Entonces, fíjese que eso es un poco más interesante, ¿no? De pronto el miedo de que yo le voy a preguntar y eso, pero esas cosas también tenemos que aprender a hacerlas, ¿no? Hay un 10%, bueno, pero ¿qué vamos a evaluar, no? Bueno, esto es lo que me pasó la profesora Andrea, creo que se llama Andrea, ¿sí? Que estaban haciendo los últimos semestres, ¿no? O los últimos 2 semestres, cuando empezó la cuestión de la pandemia. Hay una autoevaluación del primer tema que vale el 15%, hay una segunda autoevaluación del segundo y el tercer tema que vale el 20%, una autoevaluación de los últimos temas que vale el 15% y una evaluación final de todos los temas que vale el 4%, ¿no? Entonces yo veo ahí como mucha autoevaluación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo conversé con las profesoras que van a dictar también las asignaturas, son 4 grupos de estequiometría, 2 están a mi cargo y cada profesora tiene un curso, y les propuse que en vez de hacer tanta autoevaluación, que me parece un poco extraña, la verdad, porque todavía no tenemos como esa, digamos, madurez tal vez, de decir, oiga, sí, yo no hice nada, me merezco un 1, ¿no? Si no, yo tengo que pasar, me voy a poner un 4 o 5, aunque no haga nada, ¿no? Entonces, es muy relativo eso de la autoevaluación. Hay muchas, creo que es interesante que usted se autoevalúe eso, no lo niego, pero creo que hay muchas, ¿no? Hay muchas. Entonces, lo que yo les propuse es lo siguiente, y eso es lo que vamos a hacer. En vez de la segunda autoevaluación, vamos a hacer un examen, ¿no? Entonces, vamos a evaluar desde el tema 1 hasta el tema 3, ¿ok? Ahí vamos a evaluar los primeros 3 temas. Y eso con el objetivo de que usted estudie para que no se le acumule todo el tema, porque si dejamos una sola evaluación para el final, son 15 semanas o 16 semanas de clase, que muy seguramente usted va a dejar para estudiar en la última semana, ¿no? Imagínese usted estudiar 16 semanas de clase en una semana. Eso es imposible, muchachos. Eso es humanamente imposible. Adicional a eso, usted no solo ve estequiometría, sino que ve otras asignaturas. Entonces tampoco va a tener el tiempo disponible para hacerlo. Entonces, en vez de eso, lo que vamos a hacer son 2 evaluaciones, una en la mitad del semestre y una al final del semestre, ¿ok? Y entonces, en vez de entregar... Ajá, dime. Los porcentajes de esa es el 20%, queda. Sí, está bien, ese 20 está bien. Y la autoevaluación del primero sí es el 15%. Profe, Sí. pero igual la autoevaluación sigue siendo como un examen, ¿no? Pues... ¿Cuál sería la metodología de esa autoevaluación en diferencia con respecto al examen? Ajá, a ver, cuénteme cómo hacían la autoevaluación ustedes, los que ya vieron la... Cuénteme, Era como por una favor. plantilla en la que uno se calificaba y al final pues sacaba el promedio de las notas que se puso. Ok, Valentina, o sea, yo digo, sé construir grados de libertad, y yo mismo digo, sí o no, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Porque eso se llama autoevaluación, entonces yo lleno una rúbrica, ¿cierto? Entonces la rúbrica dice si sabe hacer o construir diagramas de flujo, si sabe hacer balances de masa sin reacción, y usted mismo se autoevalúa. El problema de la autoevaluación es que a veces no somos objetivos. Ese es el problema de la autoevaluación, ¿no? Obviamente ustedes tienen que hacer ciertos ejercicios, ¿cierto, Valentina? Les envían ciertos talleres o ciertos ejercicios que tienen que resolver, ¿cierto? Y nos ponían a hacerlos y tocaba enviarlos, pero no los calificaban. Exactamente. Entonces, fíjese eso, usted puede hacer el ejercicio, puede que esté mal, puede que esté bien, Por eso, puede que pues, lo la verdad copie. no me parece, porque, o sea, uno hace algo sí, pero y si no sabe si está bien o mal, ¿cómo hace para corregirlo? Exactamente, es lo mismo que yo pensaba. ¿Por qué tanta autoevaluación? ¿Por qué tanta autoevaluación? Si los estudiantes necesitan retroalimentación de lo que hacen para saber si está bien o está mal, ¿no creen? Profe, y digamos en esos talleres, como digamos en los semestres pasados, lo que se hacía era entregarlos y ya, ¿no será que digamos en nuestra clase podríamos revisarlos en medio de la clase, por lo menos para... Claro, es que eso Sí, es lo que aunque sea deberíamos un taller hacer. solamente eso.
Claro, es que eso es lo que tenemos que hacer, muchachos. Eso es lo que tenemos que hacer para saber en qué me equivoqué, porque si no, ¿cómo hacemos para saber si vamos bien o vamos mal? Yo no estoy en contra de la autoevaluación, me parece interesante, pero me parece interesante cuando yo soy una persona que soy objetiva y me autoevalúo de verdad, de decir, oiga, sí, yo soy consciente de que yo me copié el taller, de que mi compañera me lo prestó, de que yo no hice nada. Pero es que nosotros no somos así, muchachos, nosotros no somos así. Entonces, por eso esa autoevaluación es enriquecedora cuando estamos, por ejemplo, en niveles de posgrado, ¿no? Ahí es interesantísimo la autoevaluación, porque cuando uno hace un posgrado, bueno, eso es lo que uno espera, ¿no? Es que yo estoy interesado en conocer un tema en particular, entonces me hago una especialización, me hago una maestría, porque yo quiero saber, es mi deseo, ¿cierto? Entonces, uno lo hace porque quiere, ¿no? Porque quiere. Hay personas que hacen posgrado solamente porque les suben el sueldo, hay personas que conozco que están, por ejemplo, en los colegios y solamente por hacer una maestría les suben no sé cuánto, entonces ellos le pagan a otra gente para que lo haga, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, como dicen ahí. Pero en general, si uno hace un posgrado, una maestría, es porque uno quiere hacerlo, ¿no? Un doctorado, ni se diga. Quien hace doctorado es definitivamente porque está consciente de que va a vivir 5 años torturado y eso no lo hace cualquier persona, ¿no? Entonces, ahí la autoevaluación es fundamental. Pero a este nivel, digamos que mientras ustedes están aprendiendo, yo veo personas que son muy, muy jóvenes, ¿cierto? Cuando aprendieron la cámara, pues son bastante jóvenes todavía, que no tenemos como esa conciencia, ¿cierto? Entonces, tanta autoevaluación, eso a mí me causa un poco de malestar, porque en este momento yo creo que ustedes necesitan más retroalimentación que autoevaluación, ¿no? Y por esa razón, yo voy a cambiar y bueno, ellas estuvieron de acuerdo afortunadamente, porque la idea es que todos que se están viendo estequiometría en nuestra escuela, los evaluemos ojalá de la misma manera, ¿no? Ojalá de la misma manera. Cuando estamos en la presencialidad, no sé si ustedes les han contado o les tocó, hacíamos exámenes por escuela, ¿sí? ¿A alguien le ha tocado exámenes por escuela presencial? ¿O no? De ninguna asignatura. Sí. ¿Cierto que sí? Eso hacíamos, examen por escuela, no importa qué profesor dictara o a qué grupo le dictara, hacíamos un solo examen porque se supone que todos deben saber las mismas cosas, ¿no? Entonces, hacíamos exámenes por escuela, 3 exámenes por escuela, valían el 90%, un 10% de otras cosas, de quizzes, talleres, trabajitos, cositas así. Pero el fuerte eran los exámenes, 3 exámenes hacíamos, 3 exámenes. Entonces, y hacíamos examen por escuela, un solo examen, generalmente los lunes, que no habían clases en ingeniería química, los citábamos a todos y allá llegaba todo el mundo a presentar su examen, sin importar el profesor, sin importar nada, ¿ok? Ahora es mucho más difícil, ¿no? Ahora estamos un poquito restringidos en esa parte y yo creo que necesitamos hacer por lo menos 2 exámenes. A mí me encantaría hacer 3, pero bueno, vamos a ver cómo nos va con 2. Entonces, también teniendo presente que los estudiantes copian mucho, ¿no? Entonces, ¿para qué se mata uno calificando tanto si sabe que se están copiando, ¿no? Entonces, yo creo que ellos pensaron un poco en eso, un poco en la copia de que, ¿sí? Entonces, pero yo reitero que es necesario hacer la retroalimentación. ¿Qué vamos a hacer con la autoevaluación? Sí, vamos a tener la autoevaluación 1 del tema 1 y vamos a hacer la autoevaluación del tema 4 y 5. Eso lo vamos a hacer. ¿Voy a dejarles talleres para que los hagan? Sí. ¿Voy a pedirles que me los envíen? Sí. Eso lo vamos a hacer. Pero más que eso, vamos a hacer la retroalimentación de los ejercicios. Y eso depende de ustedes fuertemente, muchachos. ¿Cómo así que depende de mí? Sí. Si usted me dice, profesor, es que ese ejercicio, yo tengo dudas, yo no sé si lo hice bien, yo no estoy seguro si quedó bien, yo tuve dificultades en esta cosa y lo vamos a revisar, ¿no? Lo vamos a revisar. Obviamente, si yo lo copié, pues, ¿qué dificultad voy a tener? Ninguna, ¿no? Entonces, por favor, concientícese de eso,
sea consciente de que si usted copia, usted no está aprendiendo nada, absolutamente Profe, nada. pero entonces, ¿los talleres tendrían calificación o no? Claro que sí, por eso te digo, vamos a seguir haciendo la autoevaluación. La autoevaluación la vamos a hacer, 1 va a valer el 15%, vamos a hacer la autoevaluación del tema 4 y 5, va a valer el 15%. Adicional a eso vamos a hacer un examen la mitad del semestre. No, del profe, tema hablo 1, de 2 los y 3. talleres, que sí tendrían calificación. Vamos a hacer la evaluación de los talleres en función de la autoevaluación, ¿no? Usted me los va a entregar, usted los va a hacer, usted me los va a entregar, usted me los va a enviar y usted se va a autocalificar, ¿no? Se va a autocalificar y va a tener un 15%. Es cuestión de usted si quiere ponerse una buena nota o si quiere ponerse una mala nota. Eso depende de usted. Yo creo que tenga la libertad de hacerlo, no hay ningún problema. Si usted se quiere engañar a usted mismo, lo puede hacer. Pero la diferencia es que yo les voy a resolver los problemas de los talleres. Lo vamos a resolver en clase, ¿ok? Lo vamos a resolver, no solamente que usted envió el ejercicio y ya, no sabe si le quedó bien o le quedó mal, no. Tal vez no vamos a tener el tiempo para corregir uno por uno, ¿cierto? Uno por uno, pero sí lo vamos a resolver para todos. Y usted entonces se va a autoevaluar y va a decir, me equivoqué en tal parte, o no era así en tal otra, o no, me quedó bien, ¿ok? Eso es una autoevaluación. Entonces yo le muestro cómo se hace, cuánto nos debería dar, cómo lo deberíamos hacer, y usted se autoevalúa y mira cómo lo hizo, si lo hizo bien, si lo hizo mal, o si lo tiene que corregir, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Piense por un momento, por favor, que en cada curso, en promedio, hay 29 estudiantes, ¿no? 29 estudiantes. Entonces, corregir, digamos, 5 ejercicios de un taller a 29 estudiantes de un curso es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo. Ahora, yo tengo 2 cursos, entonces ahí se me duplica el trabajo, ¿ok? Entonces, piensen un poquito también en eso, ¿no? Entonces, la única forma de hacerlo bien, es que usted lo haga y usted me lo envíe y luego nosotros lo corregimos en clase. Durante la clase la vamos a corregir, lo vamos a resolver y vamos a ver si está bien o si está mal. Eso sería. Pero la autoevaluación sigue siendo suya, ¿no? De la primera y del tema 1 y del tema 4 y 5, que valen 15 cada uno. Las fechas que están ahí, vamos a intentar mantenerlas, téngalas en mente. Este documento yo se lo voy a enviar, simplemente que necesito cambiar acá esta segunda autoevaluación, necesito cambiarla, entonces voy a pedirle el favor a la profesora Andrea que me envíe el Word para yo poderlo cambiar. Profe. Y dígame. Que para interrumpirlo tanto, pero no sé si existan más estudiantes como yo que trabajan los fines de semana. Y pues para mí una fecha, un examen un domingo sería muy contraproducente. Tania, es que no es un examen, es llenar un... No, pues digamos el examen, en el examen 2, que sí sería un examen también es un domingo. Claro, el domingo no lo podemos hacer, lo vamos a hacer en hora de clase. Vale. Sí, eso está... Yo creo que esto está pensado, es como usted me tiene que enviar la autoevaluación a más tardar el domingo 9 de mayo, ¿no? Es como una fecha máxima donde ustedes tienen que enviar. No quiere decir que lo tienen que hacer el domingo, porque es simplemente llenar un formato de autoevaluación, ¿no? Claro, eso sí es verdad, y me haces caer en cuenta de eso, lo voy a colocar aquí en otro color, y es que, no, eso no es, es que el primer examen no lo vamos a poder hacer un domingo, el examen vamos a tener que hacerlo durante la clase, entonces por ahí no hay ningún problema. ¿Qué pena? Adelante. ¿Cómo manejaríamos las horas de consulta? Sí, tenemos que ponernos de acuerdo en una hora de consulta. Puede ser los lunes en la mañana, tengo que revisar mi horario. A ver, yo tengo, sí, los lunes en la mañana, podría, o los jueves en la tarde. Digamos que esas son como las 2 francas que tengo. Tendríamos que ponernos de acuerdo en un horario que le convenga a todos. No sé si a todos vamos a poder asistir a la hora
o podemos poner una semana un horario y la otra semana otro horario, ¿ok? Pero tenemos una horita a la semana de consulta que espero que la aprovechen. Les cuento qué me ha pasado con las horas de consulta, así como para que ustedes se den cuenta, y es que siempre me preguntan por la hora de consulta, fijamos la hora de consulta y a la hora de consulta nadie llega, nadie entra, nadie pregunta nada, entonces digamos que esas horas generalmente se pierden. Entonces espero que ustedes la aprovechen al máximo y puedan de alguna manera resolver las dudas que tengan en esas horas de consulta, ¿no? La hora de consulta no es una hora donde yo voy a llegar y voy a resolver un ejercicio como si fuese una clase, no. La hora de consulta es donde usted va a llegar y me va a decir, profesor, estaba haciendo este ejercicio y tengo una duda en esta parte. Entonces, ahí vamos a resolver la duda. Eso es una hora de consulta. Entonces, gracias por preguntar. Voy a pensar en qué horario podríamos, o voy a hacer un formato de Google, a qué hora les convendría más, o a qué hora la mayoría de ustedes tendrían espacio para hacer la hora de consulta, ¿no? Entonces voy a escribirlo por acá, para que no se me olvide. Voy a enviarles una encuesta para ver a qué hora o en qué horario les conviene más a la mayoría, espero que a todos, la hora de consulta. Listo. Bien, voy a corregir este documento, de pronto con las fechas un poco y con el nombre que está aquí de autoevaluación, porque en realidad va a ser un parcial. Fíjense que las autoevaluaciones y los exámenes pues suman el 90% y el 10% restante estará destinado a la evaluación de las competencias axiológicas y actitudinales, ¿no? Entonces es como una evaluación de si usted participa en clase o si no participa en clase, si usted es respetuoso en clase con sus compañeros y con su profesor o no, pues esas cositas que leímos aquí, por aquí más arriba, ¿cierto? Si acude a las clases o si no acude, ¿no? Ahí hay una nota del 10%, si participa, si entrega, si bueno, etcétera, etcétera, lo que hicimos ahí, eso sería el 10%. Entonces ese 10% es como otra autoevaluación. No, porque esa la pongo yo. No es autoevaluación. Esa la coloco yo. Esa es de mi competencia. Dime. Como pues es la primera vez que voy a ver la materia, no tengo información así como la metodología de la evaluación acumulativa. ¿Qué herramientas la universidad nos brinda como para nosotros conocer eso? Pues supongo yo que es muy diferente a un parcial como ya nosotros estamos acostumbrados, entonces ¿cómo es la preparación para llegar a esa evaluación final? La evaluación final es un examen teórico, donde yo les voy a enviar unos ejercicios, unas preguntas, usted las resuelve y me las envía de vuelta. No tiene... Profe, ¿pero qué significa tipo ABET? O sea... Tipo ABET es que es una evaluación acumulativa. Eso es tipo ABET. Es una evaluación acumulativa que lo que busca es verificar que usted adquirió una competencia. Es simplemente una palabra que se usa en la pedagogía, ¿no? Eso es simplemente algo de pedagogía que se coloca ahí, ¿no? Pero es un examen común y corriente donde usted me tiene que demostrar que sabe de la asignatura, ¿no? Que desarrolló la competencia. ¿Cuál competencia? Pues las que leímos por aquí arriba, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que usted debe desarrollar? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de las competencias? Que conoce los equilibrios de las sustancias, que conoce los sistemas, que comprende los conceptos, que aplica los balances, ¿sí? Entonces, obviamente yo le puedo evaluar eso con un ejercicio, con varios ejercicios, con ciertas preguntas, y eso es lo que demuestra que usted adquirió esa competencia, ¿no? Como les dije, voy a pensarlo, no es algo, lo voy a pensar, si dentro de esta última evaluación yo les puedo hacer una parte oral, ¿no? Que no sea solamente una parte escrita, sino que sea
una parte oral donde yo pueda entrevistarme con usted, preguntarle algunas cosas para saber qué tanto usted conoce de la asignatura, ¿no? Entonces, digamos que sea el 30% escrito, el 10% oral. Lo voy a pensar porque eso toma mucho tiempo. Imagínense entrevistarme con 29 personas, eso toma tiempo. Sí, Entonces voy eso le a iba a decir, pensar. profesor. Porque yo sí he tenido unas materias donde hemos tenido la experiencia en los que los profesores nos evalúan de forma oral, pero es una muy buena experiencia, pero sí lleva muchísimo tiempo y desgaste por parte del profesor. Sí, por eso vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Vamos a ver qué nos inventamos, qué podemos hacer. Listo, entonces ese 10%, dime. Como para tenerlo claro, esa evaluación es realizada por parte de todos los profesores que están dando la materia, no es como algo... Yo creería que no, porque las asignaturas tienen diferentes horarios y no creo que sea posible que todos presenten la evaluación al mismo tiempo, ¿no? No creo que podamos coordinar 4 grupos de estequiometría para que presenten el mismo examen a la misma hora, ¿no? Entonces, de entrada yo te diría que no es la misma, no es la misma. Entonces, simplemente porque hay un grupo que tiene hoy clase a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, si yo les hago la evaluación a ustedes a las 10, seguro que los de las 2 ya saben cuál es la evaluación, ¿no? Entonces, partiendo desde ese hecho, pues yo creería, Silvia, que no es la misma evaluación para todos. No vamos a poder hacer evaluación al mismo tiempo todos los grupos, ¿no? Yo voy a intentar que mis 2 grupos los podamos hacer al mismo tiempo, ¿no? Esa no era mi pregunta era si, pues como yo como le digo, no sé la evaluación, yo había escuchado que eso era una acreditación que nosotros teníamos. Lo que le estoy preguntando es que si el examen lo elaboran los mismos profesores o gente externa a la universidad, un organismo externo. Yo lo evalúo, yo hago el examen. Ok, entonces es similar al segundo. Es como para tener en cuenta esa metodología. Sí, muchachos, es un examen normal como los que presentan en cálculo, en física. Es un examen común y corriente. Yo les envío algunos ejercicios, algunas preguntas, usted las resuelve y me las devuelve. Profe, sobre el aula virtual, ¿vamos a utilizar el aula virtual para colocar información? Sí, como material de apoyo. Sí, material de apoyo. Ajá, ahí vamos a colocar algunas cosas, algunos documentos. Vamos a tratar de utilizarlo. Valentina, cuéntanos, ¿a qué te refieres si es todos al mismo tiempo la B? Sí, es todos al mismo tiempo la B. Pues sí, porque el semestre pasado fue todos los grupos de estequiometría al tiempo y pues, virtual. Ok. Yo lo que hablé con las profesoras es que ellas, y a mí también me parece complejo buscar un horario para todos. Como les dije al inicio, vamos a intentar de que, por ejemplo, estos porcentajes se mantengan en los 3 cursos, ¿sí? Que las autoevaluaciones valgan el 15, que el primer examen valga el 20 y que el último valga el 40, ¿no? Les repito, es difícil buscar un horario donde todos podamos presentarlo. Vamos a intentar hacerlo, pero yo creería que no. Yo creería que es un poco complejo. Vamos a ver, porque si alguno de ustedes no tienen clase a esa hora, entonces es difícil, ¿no? Valentina, ¿qué día hicieron el examen? ¿Un lunes o alguna cosa así? ¿Que no tienen clase? Pues ya al final, cuando ya no había clase, en la última semana de parciales. Vale, eso podría ser. Desde tiempo atrás lo planeamos, cosa de que si a ustedes les van a poner un examen en esa franja, ustedes digan, no, ya tenemos un examen, ¿no? Pero podría ser. Nosotros hacíamos los exámenes por escuela los lunes, ¿no? Los lunes, que es donde generalmente no hay clases, porque va de martes a viernes en los horarios de la mayoría de las asignaturas, ¿no? Sobre todo asignaturas de la escuela, ¿no? Porque cuando ustedes ven cálculo 1 y todas las cosas, eso es por fuera de la escuela y pues bueno, ellos sí
cuadran los lunes o bueno, no sé qué días tienen, pero digamos lo concerniente a las materias de escuela se programan de martes a viernes precisamente para dejar el lunes, 1 para los exámenes, 2 para los días que hay consejo de escuela, 3 para cuando hay sustentación de proyectos de grado. Entonces se deja el lunes precisamente para hacer todas esas actividades y que no haya problema con las clases de los profesores. Entonces, bueno, yo creería que en ese sentido, como dice Valentina, intentaremos hacerlo ya cuando no haya clases, etcétera, etcétera. Voy a hablar con las profesoras porque ustedes saben que eso no está en mis manos, ¿no? Lo que yo sí voy a hacer es tratar de que mis 2 grupos presenten la misma evaluación, ¿no? Eso es lo que voy a intentar hacer. Voy a hablar con las otras 2 profesoras a ver si están de acuerdo o no. Y si están de acuerdo, pues lo programamos, si no, no. ¿Ok? Eso es como lo que intentaríamos hacer. Ya por último, en la bibliografía, yo les recomiendo fuertemente que consigan el libro de Ricletis, ¿ok? El libro de Ricletis, yo lo tengo desde que yo estudiaba, aquí lo tengo, es una copia del capítulo 2, 3 y 4. Tengo el capítulo 1, 2, 3 y 4. Los 4 primeros capítulos les saqué fotocopia desde ese entonces. Y conozco a Felder, a Himmelblum, a Mario Álvarez, que fue mi profesor, a Valiente, conozco todos los libros que están acá, los he manejado, sé qué ejercicios hay en cada libro, pero en mi concepto y en mi experiencia, el libro de Ricletis es el mejor libro para esta asignatura. Entonces nuestro libro guía va a ser el libro de Ricletis. Yo les aconsejo que traten de buscarlo, que traten de fotocopiarlo, que traten de buscar el PDF y lo tengan para que lo consulten, ¿ok? Para que lean del libro, para que vean los ejercicios, para que se preparen, ¿ok? No solamente con las cosas que yo les voy a decir en clase, eso no es suficiente, sino que ustedes cojan el libro y practiquen y estudien. Es decir, no se conforme solamente con los ejercicios que yo le voy a decir que haga, ¿no? Sino que tome el libro y trate de hacer también por su cuenta todos los que pueda. En todos estos libros, excepto el Van Villen, que es una termodinámica, hay ejercicios de balance, ¿no? Hay ejercicios de balance sin reacción, con reacción, elemental, humidificación, etcétera, etcétera. Entonces, de todos esos libros usted puede sacar ejercicios, puede hacerlos empleando la metodología de Ricletis, ¿ok? Después les voy a enseñar qué es lo que quiero decir con eso. Por ejemplo, en el Felder, la nomenclatura, las letras que manejan son diferentes a las del Ricletis, ¿no? Nosotros vamos a usar la metodología o la simbología que utiliza el libro de Ricletis. Entonces, eso es cómo vamos a hacer los ejercicios. ¿Eso quiere decir que no vamos a poder hacer los ejercicios de los otros libros? Sí, solamente vamos a tomar el enunciado y vamos a resolverlos de la forma en que lo hace el libro de Ricletis. Eso es lo que quería mencionarles. Entonces, no sé si de los que ya vieron la asignatura, ya tienen el libro de Ricletis de pronto en PDF, que se lo puedan facilitar a sus compañeros, ¿no? Entonces, no sé si Valentina, tú tienes el libro, Tania creo que también está repitiendo la asignatura. ¿Ya tienen el libro? No, profe, no estoy viendo por ¿No? primera vez. Ok, gracias. ¿O ustedes no usan libro? ¿No? Nunca nos dijeron libro. Ok, listo. Yo sí les recomiendo fuertemente, ¿ok? Que lo usen. Que lo lean, ¿no? Que lo lean, porque yo no puedo transmitirles siempre o por completo toda la información que tiene el libro, ¿ok? Es el libro guía, de ahí nos pasamos, ¿ok? Pero es muy importante y muy recomendable que usted lea el libro, no solo en estequiometría, sino en todas las asignaturas. A mi juicio, a mi humilde opinión, esa es la forma en que uno debe estudiar. Uno debe coger el libro, uno debe leer la teoría, uno debe hacer los ejercicios o ejemplos que están en el libro y por último hacer los ejercicios propuestos. Esa es la forma de estudiar. No sé ustedes cómo estudian, pero en mi experiencia les podría sugerir que lo hicieran de esa manera, ¿ok? Entonces, bueno, ahí en la medida que vamos avanzando en la asignatura, pues nosotros vamos viendo eso, ¿listo?
Bueno, eso también depende de los profesores, ¿no? Hay profesores que les gusta hacer como guías, así como en el colegio, y enviar, y enviar, y enviar. Yo soy de los que mejor los mando al libro, les digo, busquen en el libro de Felder, en el capítulo 3, el ejercicio 3.5 y lo hacen, ¿no? Cosas así. Entonces, recuerden que la biblioteca hay biblioteca virtual y tenemos algunos libros dispuestos en PDF. Yo no sé si el Reclaitis esté, voy a verificar a ver si está. El Felder muy seguramente sí está, el Himmelblum muy seguramente sí está, y el Van Villen también yo creo que lo podemos encontrar en la biblioteca digital de la universidad. Voy a revisar si está el Reclaitis o voy a intentar conseguirlo en PDF para que ustedes lo tengan y para que ustedes lo puedan consultar cuantas veces lo necesiten. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta. Por acá nos enviaron un link de WhatsApp. ¿Quién nos envió el link? Tania. Tania, creaste un grupo de WhatsApp. Eso era lo otro que quería decirles. Pues, Necesitamos... yo no lo creé, pero Dime. que yo no lo creé, profe, a mí solo No. me dijeron que pasara el link. Ok. ¿Quién creó el grupo? ¿Es solo para este curso o es para todos los estudiantes de su nivel o algo así? Pero, Valentina, los integrantes de ese grupo que tú creaste, solo es para este curso de estequiometría. Ok, listo. Entonces, no sé si puedo yo unirme ahí también, Valentina, o creo yo uno aparte. Si hay problema, yo abro uno aparte porque sí necesito estarme comunicando con ustedes, necesito enviarles información, necesito decirles cositas, necesito estar conectados con ustedes, ¿no? Entonces, yo sí pensaba abrir un grupo de WhatsApp para que ustedes se unieran, solamente los estudiantes de este curso, ¿no? Es solamente para los estudiantes de este curso. Entonces, bueno. Entonces, dame un segundo, yo me voy a unir de una vez. No sé si haya alguna otra pregunta, sugerencia, comentario. Por favor, no les dé miedo ni pena hablar. Profe, yo tengo una duda. ¿Su merced va a grabar las clases cuando uno no pueda asistir o no se van a grabar? Pues sí, yo no tengo problema en grabar las clases, no hay ningún problema. Lo que no sé, a ver muchachos, yo les cuento un poquito, y es que donde trabajo, en la otra universidad donde trabajo, utilizamos el Meet, utilizamos la Google, ¿no? Aquí ustedes utilizan Zoom, entonces todavía no sé cuando la clase o la sesión creo que se está grabando, pero no sé dónde queda guardada o no sé a dónde tenga que compartírsela. Eso todavía no lo sé, tengo que averiguarlo porque no he tenido el tiempo para, digamos, para cacharrear, como se dice, de dónde queda grabada o si yo tengo que compartírsela o no sé. Alguien si sabe me puede contar de... Ahorita de no está una vez grabando. Ahí No, tiene profe, ahorita la no opción está para grabando. grabar. Como usted es el administrador de la sala, usted le puede dar los permisos a cualquier estudiante. Vale. O lo otro que podemos hacer es justo cuando vayamos a empezar la clase, que me recuerden para grabar la clase. ¿Listo? Pero la pregunta es, ¿dónde queda grabada la clase? ¿O ustedes pueden acceder directamente a la clase o cómo es la cuestión con Zoom? Porque la verdad no sé. La verdad ¿Eso no queda grabado en su computador, profe? ¿En mi computador? No puede ser. Eso pesa muchísimo y me va a bloquear el computador rápidamente. En Google queda grabado en el Drive, en la cuenta de Drive, y yo puedo compartírsela a los estudiantes, ¿no? Ahí sí tenemos problema. Qué pena. Con varios profesores que ya he tenido, ellos pueden subir el link a YouTube. No sé si hubiera la posibilidad, sería como más práctico. Claro. Sí. Voy a averiguar cómo hago para compartirles la grabación de la clase. Sí he escuchado, tienes razón, sí he escuchado que uno puede
cargarlo directamente a YouTube para que mi computador no se llene. Entonces voy a averiguar cómo se hace eso. Gracias, Silvia, porque sí, ahora recuerdo que lo escuché. Google tiene, a mi juicio, Google, mucha gente defiende Zoom, pero a mí me parece que Google les lleva una papita de ventaja, ¿no? Yo simplemente grabo la sesión y la sesión queda grabada en el Drive, y el Drive yo se lo comparto a los estudiantes así de fácil, ¿no? Ellos tienen acceso directo sin yo mover un dedo. Entonces, hay cosas que Google hace mucho más fácil. Pero sí, yo puedo grabar la sesión, no hay ningún problema, para que ustedes la consulten en el caso que no puedan asistir a la clase, o bueno, para revisar algún concepto o algún ejercicio, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Ok. Por favor, Valentina, ¿fue quien creó el grupo? ¿Podrías colocarle estequiometría? Ya lo tienes, ¿no? D1, sí, está bien. Está bien, ya, D1, que es el grupo de acá. Sí, perfecto. Listo, no sé qué otra cosa hay. Sí voy a delegar a alguien, por favor, para que me ayude con eso de admitir a los estudiantes. Claro que voy a activar la opción para que puedan ingresar, para que no estén en la sala de espera. Bueno, ahí vamos. Voy aprendiendo cómo se maneja esto del Zoom, porque es bastante diferente al Meet. Y bueno, cualquier cosita que necesiten, que pueda facilitarles, obviamente no duden en preguntar, en consultar, en pedirlo. Y por favor, vamos a utilizar ese grupo exclusivamente para la asignatura, ¿ok? Entonces, por favor, solo colocar contenido que tenga que ver con la asignatura. No sé si hay Profe, alguna como otra vía de pregunta. comunicación más formal, ¿lo hacemos directamente por el Moodle o le escribimos a su correo? No, al Moodle no. Yo creo que es mejor al correo. Les voy a escribir el correo personal, que es el que más reviso. Bueno, ok, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a enviar un correo con el programa. Voy a intentar conseguirme el PDF del Reclaitis. Tengo uno, pero está muy feito. Entonces voy a intentar conseguir uno más agradable. Y les voy a enviar el correo con el contenido, y ahí pues adicionalmente va a estar mi dirección electrónica para que me puedan escribir si tienen alguna duda, o también a través del WhatsApp lo pueden hacer, ¿no? Entonces la comunicación puede ser a través del WhatsApp o puede ser a través del correo institucional, o del correo personal, porque el institucional casi no lo revisa. Entonces, bueno, eso sería tal. No sé si hay alguna otra pregunta, sugerencia. Una pregunta, ¿qué sitio nos recomienda que busquemos, digamos, los libros como el de Reclaitis o el de estequiometría? O sea, ¿qué sitios son como confiables para poder encontrar los libros? Sí, Dana, yo voy a buscar, déjame buscar a ver si en la biblioteca virtual que tenemos de la universidad están. Si están ahí, pues es mucho más fácil acceder a ellos. Tengo por ahí una página que me presentaron o me sugirieron para descargar libros. Voy a ver si están ahí. No recuerdo en este momento el nombre de la página, pero la voy a buscar, y la próxima clase yo les cuento. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí para acordarme. Profe, entonces en la otra clase ya empezamos tema como tal. Sí. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Gracias porque eso era lo último que me faltaba, ¿no? Voy a mostrarles cómo sería o cómo vamos a hacer las clases, ¿no? Yo tengo por acá un programa que se llama OpenBoard. Ya les comparto la pantalla. Ahí en la pantalla les debe aparecer el OpenBoard. Me cuentan si ya aparece. Sí, profe. Es un tablero digital, gracias. Es un tablero digital, simplemente. Y pues ahí
yo puedo escribir cualquier cosa, ¿no? Entonces, para la otra clase, eso es lo que vamos a hacer, que me hacía falta. Yo voy a intentar al final de cada clase dejarles una tareita o una consulta, ¿ok? Y vamos a empezar pues con la consulta para la próxima clase, ¿no? ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Para que usted, por favor, busque un poco del tema y pueda ayudarme y pueda participar, ¿listo? La próxima clase vamos a ver rápidamente el concepto de unidades, ¿no? Me parece muy importante hablar de unidades, muy importante. Ya se van a dar cuenta que yo soy cansoncísimo con las unidades, que tenemos que escribirlas bien, que las unidades tienen ortografía, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que aprender de unidades, repasar para que usted tenga en mente eso. ¿Listo? Vamos a hablar de unidades. Pero sobre todo, vamos a hablar de análisis dimensional. Es decir, vamos a recordar que todas las ecuaciones matemáticas que se utilizan en la ciencia tienen dimensiones y que esas dimensiones al final me permiten saber si yo estoy haciendo un cálculo bien o no lo estoy haciendo bien. Entonces, a partir de las unidades vamos a hacer un análisis dimensional porque lo vamos a utilizar mucho en gases, sobre todo en gases lo vamos a emplear bastante. También vamos a hablar de conceptos de composición. Si usted recuerda qué es la composición, esencialmente vamos a trabajar dos tipos de composición, que es la molar y la másica, ¿no? Entonces, si no recuerda qué es la composición másica o la composición molar, por favor, busque. Vamos a hablar de flujos, ¿cierto? En especial dos, que es el flujo molar y el flujo másico, ¿no? Eso porque es la parte o la simbología que vamos a manejar en nuestro curso de estequiometría, ¿no? Flujo molar, flujo másico. Hay un flujo muy particular que se llama caudal, que también es un flujo, ¿no? Entonces vamos a hablar de esos conceptos. Si usted no se acuerda qué es eso, no se acuerda qué unidades son, no se acuerda cuál es la variable que se utiliza para expresar el flujo molar o el flujo másico, o la composición molar o la composición másica, entonces le recomiendo que al menos busque las definiciones, ¿no? Consulte las unidades, cuáles son las unidades fundamentales, cuáles son las derivadas, en sistema internacional cuáles son, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito de eso, ¿ok? Y de otra cosa que voy a intentar abarcar en la clase del viernes es que vamos a hablar de sistemas, ¿no? Sistemas. ¿Qué es un sistema abierto? ¿Qué es un sistema cerrado? ¿Qué características tiene? ¿Qué componentes tiene un sistema? ¿Ok? Entonces traten de buscar acerca de esos conceptos para que me ayude un poquito en la clase del viernes. ¿Se ve bien lo que se escribe en la pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Está bien. Se complica cuando estamos en celular, ¿no? ¿O no? Los que usan celular. Se ve más pequeñito, ¿no? Con el ¿No? ¿Se ve celular bien? no puede aumentar. Ok, No puede listo, hacer zoom perfecto. Listo. Ustedes se dan mañas ahí, ¿no? A mí me parece complicado en el celular. Pero bueno, ustedes de pronto son más prácticos que yo y bueno. Eso sería por hoy. Entonces, bueno, pues nuevamente darles la bienvenida a todos. Mi deseo es que ustedes aprendan. Mi deseo es que todos aprueben la asignatura, evidentemente. Que aprovechemos el tiempo, que las dificultades que tengamos, pues ustedes me van comentando. Si no están entendiendo, como les explico, si la metodología que estamos empleando no está funcionando, tengan la libertad de decirlo, por favor, de hacer sugerencias, siempre van a ser escuchadas y en lo posible, pues si se puede hacer, pues las tomamos, ¿no? Las realizamos. Y bueno, pues bienvenidos a todos, nos vemos entonces la próxima clase si no hay más comentarios o sugerencias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Vale, muy bien. Profe, hasta